Esto del coronavirus ha dado para todo, especialmente para saber cuál es la capacidad de conducción de muchos gobernantes. Por eso nos hemos dado la tarea de buscar las frases más simpáticas, más graciosas o más irresponsables que han dicho en muchos gobiernos. Vamos a empezar con Mr. Donald Trump, que se le ocurrió decir esta semana que la gente se puede aliviar con una inyeccioncita de desinfectante. Vaya uno a saber, por Dios. Disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or... Siguiendo con el presidente norteamericano, vale la pena recordar que el 22 de enero y en frente a una entrevista con la BBC le preguntaron que qué opinaba del coronavirus y dijo: es solo una persona que vino de China, lo tenemos todo bajo control, esto va a estar bien. Pues hoy ya tiene más de 50.000 muertos y cerca de 1 millón de infectados. Menos mal las cosas iban a estar bien. ¿Y qué tal la joyita del presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que frente al coronavirus lo que ha dicho es que es una pequeña gripita, un pequeño resfriado? ¿Qué tal este presidente? Cometido de una gripezinha o resfriadinho. Otro que no ha pasado desapercibido es Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, un país de escasos 9 millones de habitantes que hoy tiene más del doble de los contagiados de Colombia. Cuando le preguntaron qué iba a hacer para detener el virus, dijo: pero es que yo no lo he visto volando. ¿Qué tal esta joyita? El mismo Lukashenko, en entrevista a un periodista de televisión conferida en el estadio donde se juega hockey en el hielo, le preguntaron qué iba a hacer con tantos espectadores en el lugar, y lo único que se le ocurrió decir fue: como aquí hace tanto frío, no hay problema, el virus no se propaga. Dentro de esos gobernantes que no han creído para nada en el aislamiento social, podemos contar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, que le dijo a todos los mexicanos: si tienen posibilidades de hacerlo y si tienen condiciones económicas, sigan saliendo, sigan llevando sus familias a los restaurantes. Hoy México ya sobrepasa los 10.000 contagiados, así que era mejor no ir a comer, Andrés Manuel. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas. Otra respuesta que vale la pena resaltar por lo científica fue la del ministro de Defensa de Zimbabue, Opa Michunguri, que dijo que la pandemia era la respuesta de Dios a los países occidentales por las sanciones económicas impuestas a esta nación africana. Se nota el estudio, la academia, el juicio, los laboratorios para dar semejante respuesta. ¿Y qué tal el clérigo chií Muqtada al-Sadar, cuando se le ocurrió decir que el virus era la respuesta a la legalización del matrimonio homosexual? Creo que este sí está más perdido que todos. Tenemos que volver con uno de los campeones de las frases célebres en medio de la pandemia, Jair Messias, sí, el presidente de Brasil, que dijo: claro que estamos en medio de una crisis, bueno, una pequeña crisis, en la que hay muchísima fantasía en torno al coronavirus. Hoy pasa de 53.000 infectados. Esa es la pequeña fantasía de la que habla Jair Messias. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo. Pero ¿qué tal esta otra perla del presidente brasilero cuando dijo:
Por mi condición de atleta no tengo mucho de qué preocuparme si me diera el virus. A lo mucho, una gripecita o un resfriado. Es decir, que según el presidente de Brasil, los atletas no se enferman. ¿Qué tal esta joyita? Particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. La lengua se la azota del dicen por ahí. Pues resulta que Trump se dio el lujo de decir que Estados Unidos era el país mejor preparado, más organizado y mejor equipado para hacer frente a esta pandemia. Hoy es el país del mundo con más infectados y con más muertos. Solo Estados Unidos supera a Italia, España y Alemania juntos. Así que no estaba tan preparado, Mr. Trump. You may ask about the coronavirus, which is very well under control in our country. We have very few people. Un presidente que se pasó de enérgico, pero de lejos se pasó. Es Duterte, el presidente de Filipinas, cuando a todo el mundo lo notificó que había dado órdenes a la policía de disparar a matar al que encontraran en las calles si eso ponía en riesgo la vida de la institución policial. Se le fue la manito al presidente de Filipinas. Miren ustedes mismos. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ay nalagay sa alanganin. Shoot them dead. Tindan, patay. A otro que se le fue el tiro por la culata fue el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, cuando dijo: algunos morirán, es doloroso, pero queremos que los británicos desarrollen inmunidad. A los pocos días estaba infectado y ya entendió la cosa de la manera que era. No podíamos dejar por fuera de esta recopilación a la muy reconocida y muy ilustre senadora María Fernanda Cabal, cuando dijo: nos vendieron un pánico absurdo, ¿acaso no se muere más gente de gripa o de hambre? Senadora, no se nos vaya a meter en el listado de Bolsonaro, de Trump y de Andrés Manuel López Obrador. Esto es en serio. Porque nos vendieron un pánico absurdo. ¿O es que acaso cuando ustedes ven las cifras no se muere más gente de gripas, otro tipo de gripas, de influencia? Todo estará bien. De esto saldremos más fuertes y más sabios. Yo ya fui al futuro y vi que todo saldrá bien. No hay de qué preocuparse. Esa es del campeonísimo Nicolás Maduro de Venezuela, que ya vivió en el futuro y se dio cuenta que después del COVID, Venezuela será una superpotencia. ¿Qué tal esta joyita? Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios. Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien. Otra de Maduro fue cuando le dijo a todo el mundo vía Twitter que un reconocido científico venezolano le había recomendado malojillo, jengibre, pimienta negra, limones amarillos, miel y saúco para salir de una vez por todas del coronavirus. Él junto con Cilia ya estaban consumiendo el producto que tenían debidamente empacado en 9 botellas. Y lo mejor de todo es que se incomodó cuando Twitter bajó el trino por considerarlo una noticia falsa. Y es bueno para todo, pues. Yo que soy asmático, sé muy bien lo que es el malojillo, el jengibre combinado con miel, una tacita pequeña de café y uno se echa su guamazo cada 3 horas. A uno que le estaba yendo mal fue a Jacob Litzman, ministro de Sanidad israelí, un rabino de 71 años que dijo que el coronavirus era un castigo divino contra la homosexualidad. Y digo que le estaba yendo mal porque al día siguiente aparece contagiado él y su esposa. Vaya uno a saber si es un castigo divino. Una que salió regularcita le ocurrió a nuestro presidente
cuando dijo, si el señor de la panadería tiene, digamos, 10 empleados y cada uno de ellos se gana 2 millones, presidente, los empleados de las panaderías no son gerentes, son empleados. Financiero. ¿Cómo funciona eso? Entonces, el señor de la pastelería tiene 10 empleados. Sus empleados se ganan, digámoslo, pongámosle un promedio, 2 millones de pesos. Tampoco le estaba yendo bien a Ginés González, ministro de Sanidad de Argentina. Cuando le preguntaron por el coronavirus, atinó a decir, primero, que China estaba muy lejos de Argentina y segundo, que allá estaban en otra estación. Como quien dice, él no pensó que el virus podía viajar en avión. ¿Cuáles son las posibilidades de que llegue a Argentina? Bueno, todo puede pasar, pero realmente Argentina es el país más distante de China, es un país que no tiene vuelos directos con China, así cualquiera que viene acá, aún viniendo de China, pasa por otro aeropuerto y los controles de otro aeropuerto, que en realidad estamos en otro tipo de estación, o sea, estamos en verano, todos sabemos que el tipo de este virus no funciona en verano como funciona en invierno. Otro que ha mostrado con mucha claridad su irresponsable manejo de la pandemia es ni más ni menos que Daniel Ortega en Nicaragua. Para demostrar su condición de gobernante y sobre todo su clara ignorancia en este tema, se le ocurrió hacer una gran marcha en contra del COVID. Esa marcha se denominó El amor en los tiempos del COVID. ¿Cómo hacer que una población se congregue a ver si todos se contagian? Irresponsable, irresponsable. Los sandinistas marcharon en masa, ataviados con su bandera rojinegra, bajo un solo abrasador en Managua y sin la presencia en ningún momento del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes convocaron la manifestación. Una que es campeona es la de Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla en México. La frase de él es clarísima. Si ustedes son ricos, tienen riesgo, pero si son pobres, no. Nos dimos cuenta de este gobernador que el COVID pregunta por la chequera. Gobernador, por Dios. No, si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Y como estos, quedan muchos más, pero nos volveríamos canzones en esta recopilación. Se trata un poco de mostrar cómo en el afán protagónico de algunos gobernantes dicen lo primero que se les ocurre o simplemente dicen lo que quieren que el pueblo escuche, cuando esta pandemia es real, es de verdad y necesita gobiernos con responsabilidad.